Tras cruzar una frontera difícil, volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Sochi, la capital del verano ruso. Esta vez, mi esposa Datse no me pudo acompañar, pero vamos a recorrer sus calles y sus playas para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. En la vasta geografía rusa, donde el invierno domina el calendario y el frío moldea el carácter nacional, Sochi es una excepción luminosa. Situada entre las montañas del Cáucaso y el Mar Negro, esta ciudad costera se ha convertido en el destino de verano más emblemático de Rusia, un lugar donde el sol brilla más que en cualquier otra parte del país y donde el tiempo parece ralentizarse. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles y las playas de Sochi son una verdadera fiesta para los ojos. Durante los meses de junio a septiembre, Sochi se transforma en una larga postal veraniega. Sus playas se llenan de familias, grupos de jóvenes y jubilados que llegan en tren, en avión o automóvil desde Moscú, San Petersburgo y otras regiones lejanas. El malecón vibra con música, olor a shashliks y paseos interminables bajo las palmeras. Sochi no es solo una ciudad de verano, es también un símbolo del nuevo turismo ruso. Modernizada para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, combina hoy una infraestructura moderna con un entorno natural único. En pocos minutos se puede pasar del mar cálido a las cumbres nevadas del Cáucaso, donde se practica senderismo, ciclismo e incluso esquí. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás viendo. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí y sería bueno saber si lo estamos logrando. La diversidad paisajística de Sochi explica su atractivo. El Parque Nacional de Sochi, con más de 190.000 hectáreas, protege bosques subtropicales, cascadas y antiguas rutas montañosas. A unos kilómetros, el complejo de Krasnaya Poliana ofrece hoteles elegantes, casinos y rutas panorámicas que en verano lucen un verde intenso. En el centro urbano de la ciudad, la arquitectura stalinista convive con cafés modernos, mercados de frutas del sur y hoteles con vista al mar. El Riviera Park, inaugurado en 1898, sigue siendo el corazón social de la ciudad. Entre juegos, helados y árboles centenarios, generaciones de rusos han aprendido lo que significa veranear. Pero lo que realmente distingue a Sochi no son sus edificios ni sus montañas, sino su atmósfera veraniega. Aquí los rusos se permiten sonreír sin motivo, caminar sin apuro
y celebrar cada atardecer como si fuera el último del año. Para muchos, Sochi no es solo un destino, sino un estado de ánimo. El recordatorio de que incluso en el país del invierno, siempre hay un rincón donde el verano nunca termina. Cuando llega el verano, Rusia cambia de rostro. Las caras serias del invierno se relajan, los abrigos desaparecen y el país entero parece suspirar aliviado. Las vacaciones rusas no son un lujo ocasional, son una fiesta colectiva que dura lo que dure el sol. A diferencia del turismo apresurado, comercial y planificado de Occidente, el verano ruso se vive sin prisa. Millones de familias escapan de las grandes ciudades hacia sus dachas, esas casas de campo que son casi un segundo hogar nacional. Allí los días comienzan con té caliente al aire libre y terminan con asados, canciones y risas. No hay horarios ni agendas, solo tiempo, naturaleza y una sensación de libertad difícil de explicar. El espíritu veraniego ruso mezcla sencillez y alegría. Más allá de Sochi, muchos aprovechan para pescar en los ríos, caminar por los bosques, bañarse en lagos de agua helada o recoger bayas silvestres. Otros, más urbanos, llenan los parques de las ciudades donde los puestos de helados y las terrazas al sol se convierten en centros de convivencia improvisados. En Rusia el descanso no se mide en kilómetros recorridos, sino en momentos compartidos. Las vacaciones son una oportunidad para estar juntos, reír, comer bien y reconectar con lo esencial. Mientras en Occidente las vacaciones pueden ser sinónimo de consumo o escapar de la rutina, los rusos las viven como una celebración de lo cotidiano: el calor, la amistad, el paisaje o el silencio. Aunque el verano es breve en Rusia, en Sochi se disfruta intensamente. Tal vez por eso y precisamente por su fugacidad, los rusos lo viven como un tesoro. En cada fogata, en cada chapuzón y en cada brindis con samogón hay una misma idea: la vida puede ser sencilla y eso también puede dar felicidad.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que les haya gustado este breve video sobre Sochi. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.